Muy buenas tardes. Hoy es mi trabajo para presentar el día de hoy. Yo soy Héctor Baeza, soy un estudiante de Derecho y les quisiera platicar hoy más que nada de un problema epistemológico. Bueno, para esta materia, conocimiento y cultura, yo elegí el problema epistemológico en Derecho de la comparación entre el iusnaturalismo y el positivismo. El iusnaturalismo es aquellos derechos que están intrínsecos en las personas y en la vida humana. Los humanos al nacer tenemos diferentes derechos. O sea, un ser humano al nacer tiene unos derechos inherentes a su personalidad, derechos que nadie le puede quitar. Este tipo de derechos son aquellos que persigue, o es la norma, es el fin que persigue la norma más bien. El positivismo es un enfoque más científico del derecho. Entonces en el derecho existe el positivismo y el justnaturalismo y diferentes autores toman posturas diferentes. El positivismo es aquella estricta postura sobre el derecho. Es literalmente lo que diga en la ley. Por ejemplo, en una pared dice no puedes estar o no puedes andar en vehículos automotores aquí. Entonces uno se pone a pensar sobre qué es lo que quiere decir la ley, ¿no? Tú puedes entender, tú puedes interpretar la ley como si fuera que no puedes literalmente andar en un carro, en algo grande, es lo primero que piensa una persona. Pero otra persona, dándole ese sentido estricto de la ley, puede pensar que tampoco puedes andar en una motoneta o en un carro que tenga un motor, un carro chico más bien, como por ejemplo un carro de golf o no sé. El caso es que el positivismo ve el derecho tal cual lo que dice la ley, la literalidad de la ley. Y el justnaturalismo lo que quiere es seguir el fin de la norma. Entonces sería muy lógico pensar que lo que quiere decir ese letrero en la pared es que una persona no puede andar con un automóvil grande en un parque, por ejemplo, pero sí puedes andar en un patín del diablo con motor. Entonces es el problema epistemológico, porque la epistemología es aquello que estudia el conocimiento. Entonces, nosotros al tener dos posturas tan radicales, nos quedamos como en medio, no sabemos qué tomar. Un abogado puede perseguir el fin de esa norma, que sería una postura más de una justnaturalista, pero otro abogado, apegándose literalmente a lo que dice la ley, puede ser completamente positivista. Entonces es el problema epistemológico que a veces en el derecho se vive en la práctica. Entonces, ¿cómo manejas esto? Bueno, en mi opinión personal, yo creo que se tiene que tomar ambas partes de las dos posturas, como lo es en el justnaturalismo y el justpositivismo. Porque, por ejemplo, tienes que tener aquellas bases del justnaturalismo para poder comprender los derechos humanos, los derechos de la vida humana, eso que ya está en ti. Pero también necesitas del positivismo para poder aplicar ese justnaturalismo. Necesitas de el peso de la ley, de la cultura de la legalidad, del Estado del Derecho, para poder hacer valer esos derechos inherentes, que es el justnaturalismo. Entonces, necesitamos ubicar un paradigma en este problema epistemológico que estoy planteando. Como dije, es un problema epistemológico porque una persona no sabe
más de un abogado batalla para saber qué aplicar. Si apegarte a la norma o buscar lo que quiere la ley, ¿no? Entonces, para aprender o para buscar este problema o este paradigma, necesitamos plantear bien ese problema. El paradigma, desde mi punto de vista, podría ser... Bueno, para empezar hay que definir qué es un paradigma. Un paradigma es aquello que guía. Un paradigma es aquello que te pone un camino, y es en el derecho, en el justnaturalismo y el justpositivismo. Por ejemplo, el justnaturalismo vendría siendo los derechos humanos. Es aquello que te guía para saber por dónde te vas a ir. En el derecho positivo, que es el positivismo, son todas aquellas estructuras jurídicas y orgánicas. Lo orgánico es aquello de cómo está estructurado todo el gobierno. Las leyes, cómo aplicarlas, los procesos, todo eso. Entonces es muy importante en un Estado de Derecho. En la pregunta 3, dice que tenemos que determinar qué tipo de conocimiento se genera o se aplica en la profesión. Para mí, bueno, puede ser empírico en el sentido de que los legisladores, al momento de crear leyes, necesitan de un proceso de observación y de un conocimiento más práctico para poder saber qué es lo que necesita la sociedad. Pero también es técnico, es bastante técnico. Por ejemplo, en la teoría del delito. La teoría del delito es aquella materia, o es aquel análisis sistemático que te ayuda para saber si un sujeto es merecedor de una represión penal o no. Por eso creo que es técnico, porque en varias materias necesitas un análisis completamente metódico para saber o para llegar a una conclusión. Pasando a la pregunta 4, ¿qué elementos de los que caracterizan a la cultura encuentras tú en el problema epistemológico que estás presentando y por qué? Bueno, en las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se dividen en fuentes reales, en fuentes formales y en fuentes históricas. Las fuentes reales son aquellas que vive la sociedad, son aquellas que son todas aquellas necesidades de la sociedad y que por eso se hace ley. Las fuentes históricas son aquellas que, basándote en documentos históricos, suplementas la ley interna para poder llegar a una legislación, ¿no? Y las fuentes formales son aquellas fuentes que, por ejemplo, es la jurisprudencia, que la jurisprudencia es la interpretación que le dan los jueces o los magistrados a las leyes. Son la ley en sí, y los usos y la costumbre. A esto es a donde quería llegar. La cultura es una característica del ser humano que, si no tenemos cultura, no seríamos seres humanos. Entonces los usos y las costumbres son aquellos fuentes que ayudan a la práctica en el derecho. Por ejemplo, si en una sociedad existe un comportamiento reiterado, es fuente de derecho, se puede aplicar como ley. Pero claro, la ley está encima de esos usos y costumbres. A veces en la ley existen como lagunas en las que no se sabe qué aplica, ¿no? Entonces ahí es donde entran los usos y las costumbres.
Bueno, y la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, aprendido socialmente de los miembros de una sociedad. En, en el derecho, como en los usos y las costumbres, entran mucho los códigos morales, aquella forma que tiene el ser humano de comportarse. Porque si el ser humano no se sabe comportar, por eso es que hay una relación tan grande entre el derecho y la moral. Porque el derecho se basa en controlar la conducta humana para que la conducta humana no llegue a violar las libertades de otro ser humano. Dentro de los códigos morales están las normas, la vestimenta, la religión puede entrar bastante. Yo creo la religión sí entra, porque la religión influye mucho en en las decisiones que tenga, no sé, el órgano legislativo, por ejemplo. Por ejemplo, el artículo, no recuerdo muy bien, pero no recuerdo el número, pero el Código Civil de Jalisco establece que el matrimonio será entre dos personas, hombre y mujer, con el fin de realizar una familia. Así lo establece. Entonces, ¿por qué lo conecto con la cultura? Porque la religión es parte de nuestra cultura. Entonces, al momento de que la religión influye en el derecho, influye también en las normas y en el fin de esas normas. Entonces, el Código Civil de Jalisco está influenciado, por ejemplo, en ese artículo, de que reprocha, o no que reprocha a los homosexuales, sino que está muy apegado a la forma de pensar de la iglesia. Eso es a lo que quiero llegar. Jalisco es un estado en el que sus leyes están muy apegadas a la forma de pensar de la religión. Es simbólica. En el derecho es simbólico porque se expresa en un lenguaje particular. O sea, se puede ser verbal o no verbal. Esto me refiero que en el lenguaje verbal es todo aquello escrito, ese es el positivismo. Eso es como influye el positivismo y el justnaturalismo, o sea, el problema epistemológico en la cultura. Porque puede ser escrito, verbal, o sea, el positivismo, tal cual lo que dice, y lo no verbal, que son todos los derechos humanos, todo lo que ya está en nosotros, por el simple hecho de haber nacido. Bueno, hay otra pregunta que habla de cómo involucra personalmente a los individuos dicho problema. Bueno, el problema epistemológico, como ya lo había planteado, es aquel de la comparación o de no saber por qué rama o por qué postura irte, si el positivismo o el justnaturalismo. No. Entonces yo creo que afecta a toda aquella persona, en el sentido de que si la ley se inclina hacia solamente el positivismo, no habría justicia plena. Si solo por el justnaturalismo, no habría manera de garantizar dichos derechos, que es lo que ya venía mencionando. Esto afecta a los demás, en el sentido de que si no nos ponemos de acuerdo, todos esos derechos que ya tenemos no los podemos hacer valer. Todos los derechos inherentes sin el positivismo no los podemos hacer valer, porque es la aplicación de la ley. Aquella persona que violente tus derechos naturales, sin el positivismo no habría forma de castigarlos. Y si no hay forma de castigarlos, entonces no tendría caso tener esos derechos naturales. No sé si me estoy dando a entender. Pero con puro positivismo tampoco tendríamos esas garantías individuales. Tampoco tendríamos esos derechos inherentes y tampoco mucho menos serían respetados, vaya.
¿Qué se puede hacer ante este problema? ¿Qué se puede hacer o qué se podría hacer? Bueno, la manera jurídica sería respetar el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, que eso lo voy a explicar, y de manera individual apegarte a las leyes de manera humana. De manera jurídica, que es lo que les decía, existe el Estado de Derecho, pero antes de que exista el Estado de Derecho, existe la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad es aquel conjunto de normas y culturas, la cultura que afecta al derecho, aquel conjunto de creencias que regulan la conducta humana para que el ser humano no cometa ningún ilícito. Es la cultura de la legalidad, la cultura de apegarte a la ley. Entonces, si no tenemos cultura de la legalidad, no es, o más bien, la cultura de la legalidad es una característica intrínseca del Estado de Derecho. Ahora, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel conjunto de normas, leyes, constitución, tratados internacionales que buscan solventar todos aquellos derechos que los mismos documentos o el mismo marco jurídico te quiere garantizar. Entonces, ¿cómo atacar este problema? Como apegarte a la ley, apegarte a tener una buena cultura de la legalidad, que yo creo que eso falta mucho en México. México es uno de los países donde existe más corrupción y donde no hacemos caso a la ley. La ley es aquella, bueno, más bien, la ley puede unir a una sociedad. Eso lo ha visto o lo ha vivido, por ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país multirracial en el que las personas no tienen nada en común. Pero lo que los une, lo que los hace fuertes es la ley. Porque lo único que les da seguridad es que si una persona que no tiene nada en común les hace algo, es que se pueden ir en contra de ellas gracias a la ley, que la ley les garantiza. En México me parece que va más, o lo que nos unía a los mexicanos antes era, por ejemplo, la religión. La religión siempre nos ha unido porque siempre hemos sido un país muy católico, pero parecería que en estos años esa noción de la religión se ha ido perdiendo. Por lo que yo creo que entre más avanza el tiempo, menos unidos somos. Entonces necesitamos apegarnos a algo, y yo creo que ese algo puede ser el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como ya les dije, es aquel Estado que se rige principalmente por el derecho, que es un gobierno de leyes. O sea, lo que está hasta arriba es la ley, es la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, aquella que es lo más poderoso en un país. No hay nada arriba de eso. Entonces, no hay que querer un gobierno de personas. No necesitamos eso, necesitamos un gobierno de leyes, un gobierno en donde se pueda aplicar la ley y donde exista seguridad jurídica. Si no existe seguridad jurídica, lo único que vamos a lograr es bastante incertidumbre social, más que nada. Y bueno, como también les había dicho, de manera individual, es apegarte a las leyes de manera humana, que es, ahí lo quiero vincular un poco también con el problema epistemológico, porque apegarte a la ley sin ser humano es castigar por castigar. Tienes que pensar antes de actuar. Entonces, aquella persona que te afecte, puede ser que le estés aplicando una ley injusta, ¿no? Entonces, creo que
debemos de apegarnos siempre a la ley, siempre a la ley, pero de manera, como les dije, humana. O sea, tomar el positivismo, pero mezclarlo con el naturalismo siempre. Ahora, la siguiente pregunta: ¿en qué sentido se vive de crédito en tu profesión? Bueno, vivir de crédito, en la lectura de Julián Marías, es vivir de creencias. Lo que te mueve, lo que hace que hagas las cosas, el motivo de todo, tiene algo, tiene una creencia. Entonces vivir de crédito es aquello que para mí es como un clavo ardiendo. Es aquello que cuando tienes problemas te puedes tomar de él para no seguir cayendo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en mi profesión, vivir de crédito puede ser que tener las creencias y las convicciones para poder seguir viviendo. Es esa convicción de que sabes que puedes hacer justicia. Es uno de los motivos de los cuales me alentaron a estudiar esta carrera, porque yo siento que puedo hacer algo por, por los demás. Esa convicción, yo vivo de crédito en esta profesión, de que creo que puedo ayudar a alguien. Entonces cuando se hace muy pesada la escuela, lo que pienso es que valdrá la pena. Y no me muevo por dinero. Claro que me gustaría tener algún patrimonio grande, pero no es mi principal objetivo, vaya. Bueno, pasando a la siguiente pregunta: ¿qué cosas parecen de sentido común en tu profesión y realmente son constructos sociales? De acuerdo a la lectura de Clifford Geertz. Bueno, el sentido común, Clifford Geertz lo divide como en diferentes, ¿cómo se dice? Características, ¿no? Y los constructos sociales son aquellas cosas que en realidad parecen ser, pero en realidad no son. O sea, en realidad no existe el sentido común. Entonces, una de las características que pone Clifford Geertz en su lectura es la naturalidad. Y yo creo más bien que son características intrínsecas de la realidad. Se relaciona con mi profesión en el sentido que tienes que analizar las causas reales de las cosas para poder resolver, ¿no? No es un constructo social, porque las cosas o los casos tienden a existir. También existe la practicidad en mi profesión. El derecho, por el hecho de que según cada caso se tiene que llegar a la mayor practicidad a la persona afectada, es decir, la mayor justicia para la misma. Puede ser un constructo social, pero ¿por qué? ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, pero la justicia tiende a ser subjetiva. Por lo tanto, puede llegar a ser un constructo social. Por eso es que hay que apegarse a la legalidad. Este es un tema bastante delicado porque, como hemos visto en días pasados, el presidente de la República hizo un memorándum para echar para atrás una reforma, porque no importa la legalidad para él, lo que importa es la justicia. Entonces es muy fácil, no puedes quitar la legalidad para imponer la justicia. Parece un poco contradictorio, pero como les explico, la justicia es muy subjetiva. Por ejemplo, para mí las leyes fiscales pueden ser injustas, por lo tanto las voy a dejar de cumplir. No, o sea, una ley, por más injusta que sea, se tiene que cumplir, porque si no existe el caos. Y eso es justamente lo que quiere evitar el derecho.
Si una ley es injusta, entonces existe un procedimiento para intentar cambiar eso. Manifestarte socialmente, libertad de expresión, son muchos derechos que la misma Constitución te garantiza. Otra característica que pone este autor es la accesibilidad. Y yo creo que la accesibilidad sí es un constructo social del derecho. Porque la accesibilidad es aquello que una persona puede tener acceso. O sea, el derecho no es una materia fácil. Tú le das un código o una ley a una persona que no estudie derecho y es muy difícil que la vaya a entender. Muy difícil que la pueda interpretar. Porque son cosas bastante complicadas. Entonces yo creo que esa accesibilidad no existe para todos. Por lo tanto, la accesibilidad es un constructo social en derecho, en el sentido de que no todas las personas tienen acceso a él. Es decir, que las palabras tan técnicas se requiere de años de estudio para comprender el derecho. Por lo tanto, no es accesible y no existe el sentido común en esta característica de Clifford Geertz. ¿Has descubierto alguna clase de violencia simbólica en tu profesión? Bueno, sí he visto bastante violencia simbólica en mi profesión, desde el punto de vista de las alumnas. No sé si, bueno, en el ITESO, más bien, en el ITESO existió un movimiento hace poco tiempo, gracias a una muchacha que sufrió una tragedia, porque, bueno, no sé si lo hayan escuchado, pero una muchacha se metió a un baño de mujeres en el ITESO y una persona se metió a tomarle fotos. Gracias a esto se hizo un escándalo público y más que nada la carrera de Derecho reaccionó a este suceso, porque en el mismo ITESO, en la misma carrera de Derecho existe el machismo. Entonces hicieron una campaña que se llamaba ITESO Escucha, que es de todas las mujeres que pueden ser violentadas en la carrera de Derecho. Y pusieron pancartas en el edificio de coordinación de Derecho, donde decía, por ejemplo, estaban citando un maestro de Derecho que decía: con un buen escote y una falda corta y un buen argumento puedes ganar el caso. O el derecho no está hecho para mujeres. Cosas así. Son símbolos que hemos ido construyendo los hombres de manera muy injusta. Porque a mi parecer una mujer tiene la misma capacidad mental para poder realizar o para poder desempeñarse en el derecho sin ningún problema. Pero como nuestros maestros fueron educados de otra manera, nuestros maestros, o no que hayan sido educados de otra manera, simplemente México vive en una cultura completamente machista. Y gracias a eso, muchas alumnas han sufrido de que las hacen menos. Y es muy triste porque sí existe este tipo de problemas. Y es un problema que se tiene que erradicar y se tiene que entrar de frente. ¿Cómo? Ese es el problema. Pero sí, como conclusión, sí existe una violencia simbólica en derecho. Y es ese, que la mujer, para algunas personas, no pueden estudiar derecho. Y eso es una reverenda tontería, vaya. Porque para mí todas las mujeres tienen la misma capacidad, tanto mental como física, para desempeñarse en una carrera. Y ese sería principalmente ese problema. Bueno, hasta aquí llegaría el video. Muchas gracias.